Sea bienvenido, amado hermano. Le voy a invitar a que vaya conmigo su Biblia a Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 5. Es interesante, y les decía yo a algunos hermanos que cuando vi cuántas personas estaban anotadas, en un principio no pensé que iban a ser tantas, y gloria a Dios por eso. Eso revela dos cosas, una buena y una mala. Una mala, que todos tienen conflictos, ¿no? Todos acá han peleado en más de alguna ocasión, o es más de algunos de los que están acá ha venido peleado el día de hoy. Pelearon porque ya venían tarde, pelearon porque del tráfico, porque no te pongas eso, no sé qué, y empezamos ahí con los conflictos que si ese pleito lo tuvo el día de hoy, es bien probable que no lo ha resuelto todavía. Se va a ir a dormir ya y eso va a pasar la página. La parte mala es esa, eso revela de que necesitamos de las Escrituras para entender cómo llevar a cabo las relaciones en medio de los conflictos. Y segundo, es bueno porque todos queremos saber qué dice la Escritura y apegarnos a la Escritura para poder resolver los conflictos. Por lo tanto, eso es bueno porque como pecadores y seres creados por Dios, hay un lugar, una fuente a la que nosotros tenemos que acudir, que es la palabra del Señor. Su servidor es psicólogo de profesión, pero yo le recomiendo que si usted es cristiano, usted no necesita de un psicólogo, usted necesita saber cuál es la verdad de las Escrituras, porque son ellas las que transforman verdaderamente la mente y el corazón de la persona de forma trascendental y eterna. Lo que vamos a aprender el día de hoy, si usted lo pone en práctica, estoy más que seguro, como le digo, que el Espíritu Santo va a tener usted la ayuda del Espíritu Santo para poder transformar estas cosas y que su matrimonio realmente glorifique al Señor, porque me imagino yo que para eso se casó. Cuando usted estaba delante del altar, ya usted hizo unas promesas de amor incondicional, y esa promesa usted se la hizo al Señor. Ya, esa promesa usted se la hizo al Señor, siendo el objeto del beneficio su esposa o su esposo. Pero a la larga nos comprometimos delante del Señor a esto. Entonces creemos que es importante que entendamos cómo resolver los conflictos. Gálatas capítulo 5, ¿lo tiene ya? Así como está sentado. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Esta es por ser una conferencia, es un poco largo el tiempo. Habíamos determinado que iban a ser 2 bloques, pero por los cambios vamos a hacer uno solo. Luego vamos a dejar un tiempo de preguntas y respuestas y luego vamos a pasar a la comida. Así es de que aguánteme ahí un poquito. Gálatas capítulo 5, versículo 14, ¿lo tiene? Dice la palabra: porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 15: pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. El apóstol Pablo aquí está poniendo en contraste, y es bien interesante porque el contraste que pone es que él manda la ley a hacer. ¿Qué es lo que la ley espera que cada uno de nosotros haga? Y la ley, si usted es creyente, usted entiende que la ley se resume en 2 cosas y tiene como base el amor. Vamos a amar a Dios por sobre todas las cosas y vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que la ley dice. La ley, hay 2 formas en las que se puede responder a la ley, y la ley se puede responder obedeciéndola o desobedeciéndola. Pareciera que es algo muy, muy lógico, pero el apóstol Pablo dice: si ustedes cumplen la ley, ustedes van a demostrar que ustedes se aman entre sí. A través del amor ustedes van a cumplir la ley. Pero si ustedes no cumplen la ley, tengan cuidado, porque a medida que ustedes se están mordiendo y se están devorando, van a terminarse consumiendo. Eso es lo que pasa muchas veces con los conflictos no resueltos. Con los conflictos no resueltos muchas veces nos estamos mordiendo, nos estamos devorando, hasta el punto en que hemos pensado llamar a un chero que tenemos abogado para que nos firme los papeles del divorcio. Consumidos totalmente. Y fíjense qué interesante, antes de pasar los preceptos, el apóstol Pablo pone estos 2 contrastes
E inmediatamente dice, por lo tanto, versículo 16, digo, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra de la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, fíjese versículo 19, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería. Y aquí es donde viene la parte relacional, fíjese. Enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones. El apóstol Pablo pone el hecho de que no estamos cumpliendo la ley de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y de manera inmediata nos dice cómo se ve cuando no cumplimos la ley. ¿Cómo se ve cuando no cumplimos la ley? Andamos en pleitos, en celos, en enemistades, en enojos, rivalidades, y eso es evidente incluso en nuestros matrimonios. Entonces, fíjese qué interesante, ¿por qué decidimos hablar de esto? Porque es un tema universal, es un tema general. Toda relación humana, incluido el matrimonio, que incluya dos pecadores, va a tener conflicto. Aquí usted no me puede decir, no, es que yo con mi esposo y nosotros no peleamos, ni me acuerdo cuándo fue la última vez que peleamos. Hay un montón de gente que se miente a sí mismo, ¿ya? Y puede ser que usted no se dé cuenta que hayan discutido, pero conflictos tuvieron que no los resolvieron. Ya llega un momento en que usted está harto, que usted está hastiado y solamente lo deja pasar y ya no lo resuelve. Vamos a experimentar conflictos y quiero que usted me entienda algo. El conflicto es parte normal de la vida. En este mundo caído, ojo, el conflicto es parte normal. Ahora póngame atención con esto. Lo que no es normal es la forma en la que tenemos que responder al conflicto. Eso no es normal, eso es totalmente sobrenatural. La Escritura nos manda a que usted y yo respondamos de forma sobrenatural al conflicto. El conflicto, repito, va a ser algo normal. Usted se casa, usted tiene amigos, tiene hijos, lo que sea, siempre va a haber conflicto. En todas las relaciones humanas donde haya dos pecadores involucrados, va a existir conflicto. Ahora, muchas veces el conflicto es doloroso, sin duda que sí. Muchas veces el apóstol Pablo pone ahí el conflicto, lo asemeja a algo como que si te están mordiendo o devorando. Eso es parte del conflicto. Muchas veces el conflicto puede ser muy doloroso, pero no necesariamente tiene que ser doloroso todo el tiempo. Y aquí es donde viene la esperanza. El conflicto muchas veces, si bien es cierto, va a ser parte de la vida, desde la perspectiva bíblica, es una oportunidad para que usted y yo agrademos al Señor. Esa es la parte más importante de todo. Posiblemente usted aquí se va a llevar muchos consejos de cómo solventar y qué cosas aplicar al momento de su conflicto. Algunas cosas le van a servir, otras cosas no. Algunas cosas van a hacer que usted resuelva su conflicto, algunas otras no. Pero a la larga, lo importante no es si usted resolvió o no resolvió. Lo importante es si usted supo glorificar al Señor en medio del conflicto. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Entonces, fíjese, vamos a entender rapidito. Les he dado esta hojita como es costumbre en nuestra iglesia. Hoy está un poquito más llena porque hay puntos bien importantes que si yo no los logro abarcar del todo, sí quiero que se los lleve a su casa. Los lea, los estudie, todos llevan un versículo bíblico para que usted vaya y aprenda también usted en su casa, en dado caso no logramos profundizar en todos ellos. Pero fíjese qué interesante. Entendiendo el conflicto. ¿Cuál es la naturaleza del conflicto? Vaya conmigo a Santiago. No vamos a ir a todos los versículos que están ahí, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Pero ¿cuál es la naturaleza del conflicto? Santiago capítulo 4, versículo 1. Lo voy a esperar porque este es un texto clave. Santiago capítulo 4, ¿lo tiene ya? Fíjese, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros?
no vienen de vuestras pasiones. Ahí la palabra pasiones también se puede traducir deseos, los deseos que están en el corazón. No viene de nuestras pasiones o de nuestros deseos que combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, y por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Fíjense qué interesante. Según la Escritura, el conflicto ocurre por dos razones básicas. Primero, porque usted está en desacuerdo de lo que una persona hace, piensa o dice. Ahí empieza el conflicto. El conflicto empieza porque esto que la persona está diciendo no se alinea a lo que usted está pensando, a lo que usted quiere hacer o a lo que usted por lo regular tiene que decir. El conflicto es tan volátil y está tan a flor de piel que basta con que alguien no quiera comer lo mismo que usted, que ya hay conflicto. También el conflicto ocurre, según lo que dice Santiago, cuando no conseguimos lo que queremos. Y fíjese qué interesante, póngame atención porque esto se puede maquillar de una manera muy peligrosa. Las mujeres pueden estar anhelando cosas buenas de sus esposos, pero de formas muy pecaminosas. Por ejemplo, una mujer demanda tiempo de su esposo. Vos no hablas conmigo, vos solo pasas en el celular, vos no estás pendiente, yo ya te conté esto, pero como nunca me pones atención, ya estás aquí, estás allá. Ojo, el hecho de que una mujer demande tiempo a su esposo para tener conversaciones significativas, eso es genuino. Por supuesto, yo le voy a motivar a usted de que usted lo haga, hermanos. Estamos diseñados de maneras diferentes y por favor, su esposa se comunica de una forma diferente con usted. Por favor, dedíquele tiempo, deje el celular por ahí, apáguelo cuando van a comer o cuando van a cenar. Deje de estar viendo el celular y póngale atención, platíquele, pregúntele cómo le fue en el día, etcétera, 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 etcétera. Es algo bueno, por supuesto que es algo bueno. Pero cuando usted lo demanda y no lo obtiene, ese anhelo se convierte en una necesidad y esa necesidad se convierte en una demanda. Y cuando eso se convierte en una demanda es porque ya hay algo que está controlando tu corazón. Cuando eso está controlando tu corazón, entonces ya estás dispuesto a hacer lo que sea por obtenerlo. Si no lo estás obteniendo y tú crees que ofendiendo, tú crees que golpeando, diciendo, gritando lo vas a obtener, lo vas a hacer. Si tú crees que con palabras duras, haciéndole ver los errores, siempre aquí, ay, ya ves que no sé qué, y allá en la iglesia bien lo haces, pero aquí no, con los hermanos bien platicás y conmigo, ahí hay un problema. Porque el conflicto se te salió de las manos y estás utilizando lo que sea para obtener lo que no estás obteniendo, aún así cuando estás dañando. El hombre puede ser lo mismo. ¿Ya? Una de las mayores demandas que tienen los hombres algunas veces es atención, ¿ya? Que se les sirva, y eso está bien, yo no creo que esté mal, ¿ya? O la intimidad sexual. El hombre demanda intimidad sexual mucho más de lo que la mujer está dispuesta a dar, ¿ya? Y está bien, o sea, ese es un problema general en todos los matrimonios, no crea que usted es el único. Eso pasa en todos los matrimonios. Ahora, cuando usted llega y usted dice, ¿y qué onda? ¿Y va a ver ahora? Yo no sé ni para qué nos casamos, que vos aquí, que vos allá. Y empezás a ofender y a insultar y empezás a hacer sentir mal a la persona. Después no te quejes si yo me busco a otra. Ya eso es dañar. Estás anhelando algo que es bueno. Una intimidad sexual con tu esposa, por supuesto que es buena, pero luego eso se te convierte en un deseo, en una necesidad, perdón, y luego se te convierte en una demanda. Y cuando no lo recibís, entonces golpeás.
y estás dispuesto a dañar cuanto sea posible para obtener lo que tu corazón pecaminoso necesita. ¿Me estás siguiendo hasta ahorita? Ahí empieza el conflicto. Entonces, el conflicto desde este punto, y quiero que usted me entienda algo, es increíblemente peligroso. ¿Por qué es peligroso el conflicto? Porque el conflicto siempre, todo conflicto, por mínimo que sea, va a tener un grado, una potencialidad de peligro. ¿En qué radica el peligro? En que cuando entramos a un conflicto, repito, por mínimo que sea, estamos dispuestos a herir. Si el conflicto es muy repetitivo, usted ya anda con la espada desenvainada en la casa en todo momento. ¿Ya? Eso es algo que ya está presente, y las personas, póngame atención con esto, a menudo están dispuestas y listas a hacer daños terribles a sus cónyuges. Proverbios 11:9, no lo busque, solo se lo leo. Ahí los tiene usted anotados. Proverbio 11:9 dice: con la boca el impío destruye a su prójimo. Fíjese qué interesante. Las veces que usted como cristiano ha utilizado su boquita para hacerle daño a su cónyuge, dice la palabra que usted se ha portado como un impío. Aquí no está diciendo si usted tiene la razón. Es que mire, pastor, yo ya cuántas veces no le he dicho. Sí, pero eso no te da nunca la razón. Porque los impíos están acostumbrados a dañar con sus palabras. Los creyentes no. Los creyentes, dice la Escritura, que utilizamos nuestras palabras para consolar, para edificar. Para eso utilizamos nuestras palabras. Cuando las palabras dañan, nos estamos comportando como impíos. ¿Y qué es un impío? Una persona que no conoce a Dios. El Señor Jesús también lo dice, solamente lo dice el libro de sabiduría de Proverbios, sino el Señor Jesús en Mateo 5:21. Dice: habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga racá, que era como un insulto a su hermano, será culpable delante de la Corte Suprema. Cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Fíjense qué interesante. Aquí la gente podrá decir: ay, menos mal que yo nunca le he dicho idiota a este tal por cual, ¿no? Ahí no te está diciendo que son estas palabras específicas como que si fuera un conjuro. Lo que está hablando es de que si cuando tú estás enojado decís una palabra que venga con el ánimo de insultar a una persona, tú sos culpado de homicidio. Y ojo, esto es preocupante porque esto es algo que pasa en el cristianismo. En el cristianismo estamos dañando al prójimo. Aquí nosotros tenemos muchos prójimos, evidentemente. En la iglesia tenemos el prójimo y creemos que el prójimo es el hermano, la hermanita, el hermano fulano y no sé qué. Creemos que son los prójimos. Pero hay un prójimo exclusivo al cual tú prometiste amar, cuidar por el resto de tu vida. Hay un prójimo con el que tú tenés una responsabilidad superior y mayor que por encima de todos los demás prójimos. Y es aquel con el que te has casado, con el que viniste hoy. ¿Me estás haciendo eso ahorita? Si alguna vez tú te has enojado con este prójimo y lo has insultado, dice el Señor Jesús, no yo. El Señor Jesús dice que tú sos reo del infierno. Eso lo dice ahí la palabra. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? ¿Ve por qué es importante resolver los conflictos? Porque creemos que eso, es que yo le dije eso porque yo necesitaba desahogarme. La gente que necesita desahogarse es huésped del infierno. Porque creen que con desahogarse se sienten bien ellos, sin importar cuánto daño están haciendo a su alrededor. Son huéspedes del infierno. ¿Me está siguiendo esto ahorita? Entonces, el conflicto es peligroso, pero póngame atención con esto: el conflicto no siempre es malo. Muchas cosas buenas salen de los conflictos. Y póngame atención con esto: algunos conflictos dan paso a buenas cosas, como Hechos 6. Se recuerda que en Hechos la iglesia primitiva empezó a discutir y empezaron a pelear
¿Por qué peleaban? Porque no se les estaba repartiendo de manera equitativa a las viudas, las estaban dejando descuidadas. Entonces, el primer conflicto en la iglesia, hubo un conflicto en la iglesia, pero sabiamente los apóstoles supieron resolverlo, y al haberlo resuelto se establecieron líderes. Y la iglesia funcionó de una mejor manera. Y dice la escritura que por esta organización que habían tenido, la iglesia comenzó a crecer mucho más. Un conflicto bien resuelto dio paso a algo súper bueno. Los conflictos tampoco son malos, porque a veces, no siempre son malos, porque a veces son producto de la diversidad que Dios ha dado. Hermano, qué bueno que su esposa piensa diferente a usted. Qué bueno, eso es buenísimo, eso es parte de la diversidad. Dios no nos hizo a todos iguales. Dios nunca habla de una uniformidad en la diversidad. Dios no dice, todos son diferentes, pero todos se tienen que acoplar a como es el pastor. No dice así. El apóstol Pablo en Corintios dice que somos un cuerpo, y que el cuerpo tiene distintos miembros, y que cada miembro tiene distintas funciones. La oreja es diferente al dedo, y el dedo es diferente al ojo, y el ojo es diferente a la boca. Son diversos, no pueden ser uniformes, no pueden tener las mismas funciones siempre. Pero, pongamos atención con esto, más que la uniformidad, más que querer pensar igual todos, buscamos unidad. Entonces, en los conflictos es una muy buena oportunidad, no para que pensemos todos lo mismo, pero sí para que todos trabajemos en nuestros corazones y busquemos una unidad. Yo no quiero que mi esposa piense lo mismo que yo pienso, muy aburrido. Yo no quisiera que mi esposa quiera lo mismo que yo quiero siempre. A mí no hay nada que me caiga más mal que yo le haga la pregunta, ¿qué pensaste? Lo que vos digas. Si te estoy pidiendo la opinión es porque quiero saber de una cabeza diferente a mí qué es lo que piensa, cuál es la perspectiva de todo esto. ¿Nos vamos por aquí o nos vamos por allá? Donde usted quiera. Dios también es glorificado en la diversidad. Y usted tiene que saber que la persona con la que usted se ha casado es totalmente diferente a usted. Tal vez en algún momento cuando se casaron dijeron, nos parecemos un montón, nos gustan las mismas cosas, a los dos nos gusta andar en bicicleta a las 3 de la mañana, a los dos nos gusta escalar las montañas y tirarnos de paracaídas, a los dos nos gusta. Qué bueno, hay un montón de cosas que estoy seguro que se enamoraron y tienen en común, pero estoy más que seguro que bastaron 2 semanas viviendo juntos para que te des cuenta cuántas cosas que incluso de las mismas cosas que te gustan, les gusta ser diferentes. ¿Me estás siguiendo hasta ahorita? Pero eso es bueno, no es malo, es muy bueno. Podemos aprovechar la diversidad si entendemos que somos, en nuestra iglesia somos complementaristas. Yo entiendo que hay cosas que mi esposa puede hacer que yo no puedo hacer, y hay cosas que yo no puedo hacer que mi esposa sí puede hacer. Entonces nos complementamos en la diversidad. También tenemos que entender, vamos ahí en el literal C número 3, algunos conflictos son el resultado de malos entendidos o de malentendidos. No sabía yo que esa palabra existía hasta que me la corrigió el Word, malentendidos. Usted tiene que saber, y póngame atención con esto, porque esto es base para todos los conflictos. Usted tiene que saber que usted no es el Señor Jesús que habla de manera perfecta. Es más, el mismo Señor Jesús que es Dios, predicó en muchas ocasiones, decía un montón de cosas y la gente entendía otras cosas, fíjese. Hasta el día de hoy todos tenemos la misma Biblia, todos tenemos los mismos versículos, los mismos textos, y algunos entienden los textos de una forma y otros los entienden de otra. ¿Qué le quiero decir con esto? Usted tiene que saber de que usted no es el comunicador por excelencia. Me pasó a mí esta semana.
le dije a mi esposa, mira, me voy a reunir con unos hermanos después del culto. Si querés me esperas para cenar. Y cuando ya eran las 10:30, 11 de la noche, estábamos reunidos y estábamos platicando todavía, me escribió y me dijo, te estoy esperando para cenar todavía. Y yo le dije, pero yo te dije que me iba a reunir con unos hermanos. Si vos querías me esperabas, si me estás esperando es porque vos querés. Y me dijo, no, yo te estoy esperando porque me dijiste que ibas a venir a comer. No, yo te dije que me iba a reunir con unos hermanos, que si me querías esperar. ¿Ya? Ahora yo voy a llegar a las 12, 11:30, 12 de la noche, y si todavía estás despierta, cenamos juntos si querés. ¿Cómo cree que la encontré? Hasta hoy se le quitó el enojo. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender que no todo lo que yo digo, la gente lo va a entender como yo quiero que lo entiendan. Muchas veces va a bastar con que usted se siente y diga, ¿entendiste lo que te dije? O sea, te quise decir tal y tal cosa, o la otra persona pregunta, ¿me estás queriendo decir tal y tal cosa? Y ya con eso se soluciona el conflicto, fíjate. Pero como somos dos mundos, somos dos cabezas distintas que pensamos de manera diferente e interpretamos las cosas según nuestro contexto, que no es que sea malo, simplemente estamos interpretando todo el tiempo. Interpretamos en nuestro contexto lo que creemos que nos quisieron decir y de ahí nos agarramos. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Por eso nosotros en la iglesia, por ejemplo, tenemos la costumbre de que si usted algo no le quedó claro en el sermón, por favor venga y pregunte. Pregúntele a los pastores, pero mire, fíjese que el hermano dijo esto, pero a mí eso no me cuadra. Pregunte, hermano. Porque sabemos que en un sermón de 1 hora, hora y 10 minutos, que el pastor está hay cosas que usted no va a agarrar como nosotros las queremos decir. ¿Ya? Pero algunas personas dicen, no, el pastor dijo que las mujeres tienen que estar sometidas, y eso, estar sometido es como estar somatado, entonces mejor me voy. No preguntó el contexto, no preguntó a qué nos queremos referir con esto. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos que entender que muchos de los conflictos son resultado de los malos entendidos. Y literal, de los cristianos tenemos algunas ideas erróneas acerca del conflicto. Ojo, muchas veces creemos que ser buenas personas nos va a evitar conflicto. ¿Cómo usted sabe o cuál es la siguiente característica o la descripción que usted hace de una buena persona? Dice, no, esa buena persona con todo mundo se lleva. Creemos en nuestra mente que ser buenas personas es personas que nunca pelean, que nunca están en conflicto. Esa es una ilusión. ¿Ya? Y usted como cristiano lo sabe, usted está luchando por ser cada día más parecido a Jesús, pero el conflicto no lo deja, hermano, ahí lo anda siguiendo para arriba y para abajo. Entonces, ser buena persona no evita conflictos. Ser mala persona o ser buena persona no quiere decir de que usted no va a estar en conflicto, o porque usted está en conflicto usted es una mala persona. Somos pecadores y como pecadores siempre vamos a estar en conflicto. Número 2, algunos creen que con el simple hecho de orar ya Dios va a resolver todo. Eso no es lo que la Escritura dice. La Escritura dice que si tu hermano peca en contra de ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Eso quiere decir de que hay un mandato de ir voluntariamente a resolver el conflicto. En otra ocasión de la Escritura, el Señor Jesús dice, si tú estás peleado con tu hermano y venís al templo, deja la ofrenda. Aquí no hay adoración que valga si tú estás en un conflicto. Anda a resolver el conflicto y después venís a adorar. No estés pensando que solo porque ya va a pasar y venimos aquí de hipócritas y el Señor va a aceptar la adoración. El Señor Jesús dijo que resolver los conflictos es más importante que adorar. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Entonces, no puede decir usted, no, yo ahí lo dejo, entonces yo voy a la iglesia y ya el Señor se va a entender con él. Eso no funciona así. Eso es antibíblico. Y otras personas creen
que Dios no quiere que existan conflictos. No, Dios sí quiere que existan conflictos. Lo que no quiere es que usted los resuelva de manera pecaminosa. Pero Dios sí quiere, Dios permite los conflictos, por supuesto. Los conflictos son traen muchos beneficios. Es más, el apóstol Pablo les dice a los corintios que hay algunos conflictos que se dan en la iglesia para que se revele quiénes son los que no están bien parados, que se revele quiénes son los que no han creído realmente y se vayan. Fíjese, conflictos hacen que la iglesia se purgue. Eso es bueno, hermano. Entonces, no es que los conflictos sean malos, pero usted tiene que entender que Dios quiere que usted responda bíblicamente al conflicto. ¿Está conmigo hasta ahorita? Habiendo entendido todo esto, entonces ahora sí, quiero desglosar en 4 sencillos pasos qué hacer cuando estamos en conflicto. Primero, mire hacia arriba. Aquí yo lo he puesto. Mire hacia arriba, mire hacia adentro, mire hacia el otro y mire hacia adelante. ¿Ya? Mire hacia arriba, mire hacia adentro, que es usted, mire hacia el otro y mire hacia el futuro, que es lo que vamos a hacer en la resolución de conflictos. Entonces, primero, mire hacia arriba. Porque nosotros en la iglesia, y lo hemos hablado en muchas ocasiones, y esto es algo que usted tiene que aplicar constantemente a su vida, creemos en algo que se llama la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Que Dios está orquestando personas, hechos, tiempos, sucesos para sus propios propósitos. Entonces, si entendemos que Dios gobierna su creación a través de la providencia, ojo, todo lo que pasa en su vida es parte de la providencia de Dios. Por lo tanto, lo primero que usted tiene que saber cuando usted empieza en un conflicto, cuando empieza eso a sentir caliente las orejas y empezar a maquinar qué es lo que va a decir, y que tiene que parar. Y en vez de estar fijándose en la persona y lo que va a decirle a la persona, mire hacia arriba. Porque usted tiene que entender que dentro de la providencia de Dios, Dios ha permitido esta situación para una oportunidad suya para agradarle a Él. Ojo, esta es una prueba de fuego. Cada vez que usted está en un conflicto, usted o se parece más a Jesús o responde como un impío. No hay otra salida, no hay otra solución. Aquí no estoy hablando, y póngame atención con esto, no estoy hablando si resolvió o no resolvió el problema. Estoy hablando de qué hizo usted. Entonces, 1 Corintios 10:31, no lo busque, dice: entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, así como echarse una peleadita hoy en la noche, ¿eh? Hágalo para la gloria de Dios. Qué difícil, hermano. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar cómo peleamos para la gloria de Dios? ¿Cómo discutimos para la gloria de Dios? Para que usted pueda discutir o pelear o tener un conflicto para la gloria de Dios, usted tiene que entender primeramente que Dios siempre, a pesar de que Él ha permitido el conflicto, Él quiere de entrada una reconciliación. Entonces, fíjese qué interesante. Si Él lo que quiere de entrada es una reconciliación, es porque usted no tiene que ir con la mentalidad de ganar. Usted no tiene que ir con la mentalidad de hacer juicio a la otra persona. La mentalidad de Dios. Dios es el gran reconciliador. Dice la Escritura que Él envió a su Hijo para que pudiésemos ser reconciliados con Él. Y es más, reconciliar consigo todas las cosas. Entonces, Él es el gran reconciliador por excelencia. Si usted es creyente, si usted ha nacido de nuevo, usted está en un camino a ser cada día más como Jesús. Por lo tanto, usted tiene que entender que todo conflicto no se presenta para que usted lo gane. Se presenta para que usted vea la manera de cómo se va a reconciliar. ¿Me está haciendo eso ahorita? ¿Estará que grueso? Le voy a dar un chance. Entonces entramos a todo conflicto sabiendo esto. Entramos a todo conflicto entendiendo que tenemos un gran reto.
¿Cómo hago? Desde este momento en el que yo la regué o en el que mi esposo, mi cónyuge la regó, ¿cómo hago para que nos reconciliemos? ¿Cómo hago para que todo esto funcione para la gloria de Dios? Eso es lo primero. Usted ve para arriba porque hay un propósito de parte de Dios en todo eso. También usted ve para arriba porque, hermano, si usted no busca la ayuda de Dios para resolver el conflicto, usted va a estar solo con su carne. Y resolver un conflicto en la carne, bueno, usted sabe de lo que estoy hablando. Resolver un conflicto en la carne es terrible. No solamente dañamos con palabras, incluso dañamos cosas, fíjese, cosas que usted mismo ha comprado. De lo bravo que estamos, hasta las quebramos, las botamos y creemos que somos millonarios. En lo encendido que estamos, las quebramos y decimos, ya la voy a comprar de nuevo, de todos modos, no pago trabajo. Eso fue hace 6 meses y no las puedo comprar otra vez. Porque hay una distorsión, ¿ya? Hay una distorsión. Usted tiene que entender que necesita ver para arriba. Póngame atención con esto porque esto es grave. Solamente el necio es sabio en su propia opinión. Fíjese la línea, ¿cómo se la voy a llevar? El necio es sabio en su propia opinión. Eso quiere decir que el necio entra a un conflicto y de entrada dice, yo no necesito a Dios en esto. Esto yo lo voy a resolver a mi manera. Y usted tiene que tener mucho cuidado con esto, porque cuando esa es la forma de pensar de una persona, va a terminar como Romanos 1. ¿Sabe qué es lo que pasa con Romanos 1? La gente negó a Dios a tal grado que Dios los abandonó en sus propios razonamientos, dice la palabra. Y allá anda la gente en sus propios razonamientos. Dice, fíjate vos lo que me pasó. Y queriendo buscar aliados que le acompañen en lo que está haciendo. Y la gente dice, no hombre, te está loco. No hombre, te pelaste. No, las cosas no se solucionan así. Estás abandonado en tus propios razonamientos. No te interesan consejos, no te interesa lo que la Escritura tenga que decir. Es más, posiblemente estás acá y estás renegando de todo lo que estás escuchando porque nadie te puede enseñar, porque tú ya sabes cómo funcionan las cosas. Tú tenés miles de años de ser cristiano. Entonces nadie te puede decir cómo tenés que resolver los conflictos. Necio en tu propia opinión, seguramente ya estás hasta abandonado por el Señor en tu propio razonamiento. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Ese es uno de mis mayores temores. Es uno de mis mayores temores. Cuando estamos en un conflicto con mi esposa, mi temor es que el Señor me abandone en mi propio razonamiento. Yo no quiero tener la razón, hermano. Por muchos años hice lo que en mi razonamiento creía correcto y terminé bien fregado. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Entonces, si usted no busca la ayuda de Dios, va a quedar a sus expensas. Por lo tanto, es importante que usted entienda que tenemos que glorificar a Dios en medio del conflicto. ¿Cómo glorificamos a Dios en medio del conflicto? Y póngame atención con esto, porque esto es importantísimo. Hay unas cosas que vamos a ver más adelante que a usted seguramente no le van a cuadrar, pero la Biblia dice que eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? Entonces, fíjese lo que dice Proverbios 3. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Lo primero es confiar. Glorificamos al Señor cuando confiamos en el método que Él provee para resolver los conflictos. Ahí empezamos a confiar en el Señor. A veces el Señor le va a decir a usted que hay que pasar por alto la ofensa. Y usted va a empezar a pensar, ¿y cuántas veces tengo que pasar por alto la ofensa? Como Pedro, ¿eh? Hay que perdonar. ¿Y cuántas veces tengo que perdonar? El método es perdonar.
no es saciarte de las preguntas acerca del perdón. Ese es el método. Confiamos en el Señor que cuando nosotros empezamos a hacer las cosas como Él dice, no es que solo vamos a orar, vamos a empezar a hacer las cosas como Él dice, entonces las cosas se van a empezar a solucionar según sus propósitos. Segundo, glorificamos a Dios cuando le obedecemos. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Se recuerda lo que dice la palabra? Al que te pegue en una mejilla, a nadie le gusta ese versículo. Si te pegan en una mejilla, pon la otra. Pastor, pero es que mire, esto no puede ser así. La Biblia no da explicación. Evidentemente hay casos que los hemos tocado en la iglesia, donde hay abuso, donde hay maltrato, donde hay golpes. Esas cosas tienen que parar, evidentemente. ¿Ya? Pero van a haber momentos en los que usted le va a decir a su esposa o a su esposo que haga algo 45,000 veces y siempre va a haber una excusa para por qué no lo hizo. Ay, perdóname, sí tenés razón, mañana lo hago. En vez de decir, vaya, mañana te recuerdo, ¿qué dice? Siempre lo mismo con vos. Y empieza a pelear. Y empieza la discusión. ¿Ya? Entonces obedecemos al Señor entendiendo que hay cosas que tenemos que hacer y aunque en nuestra mente no cuadren, sabemos qué es lo que la palabra quiere que nosotros hagamos. Proverbios 19:11 dice: la discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. ¿Nunca se ha puesto a pensar usted que la razón por la que tuvo alguna X discusión fue bien tonta? No, en el momento se encendieron, se dijeron de todo, hasta dijeron de qué se iban a morir. Y usted se fue a su cama y dijeron: el día que yo me muera le voy a hacer falta. Y después se pone a pensar: bien tonto por lo que peleé. Y hay gente que dice: nosotros bien tontos, por cualquier cosita peleamos, pero luego nos contentamos. Ese no es el punto. Ese no es el punto. El punto es que hay gloria en pasar por alto la ofensa. Proverbios 17:14 dice: el comienzo de la contienda es como el soltar de las aguas. Fíjese, el comienzo de las contiendas es como cuando usted abre una presa, ¿ya? Y empiezan a salir el montón de... Deja pues la riña antes de que empiece. Fíjese qué interesante. Eso quiere decir de que si usted en algún momento llegó a consumar un conflicto, quiere decir de que ambos actuaron como necios, porque ninguno tuvo la capacidad de ser lo suficientemente sabio como para abandonar la riña antes de que empezara. ¿Está haciendo lo que estamos hablando? Primera de Pedro 4:8 dice: sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed fervientes en el amor. Primero, antes de que pasemos a destrozarnos y a despedazarnos, ser fervientes en el amor unos con otros, porque solo el amor es capaz de cubrir la multitud de pecados. Eso quiere decir, de nuevo, si se lo aplico a un contexto inmediato, que cada vez de que usted estalló en un conflicto, usted no supo cómo amar a su cónyuge. Eso es triste, hermano. Es muy triste. Entonces necesitamos, solo para que usted me vaya agarrando la idea, necesitamos
una ayuda espiritual, necesitamos saber, entender que en medio del conflicto tenemos que buscar a Dios y tenemos que depender del Señor. Sus propósitos, sus métodos, su forma de hacer las cosas y sus resultados. Eso es lo primero que usted tiene que entender en medio del conflicto. ¿Está conmigo hasta ahorita? ¿Alguno de ustedes se ha detenido alguna vez a eso? Mira, antes de que empecemos a pelear, ¿por qué no vamos y oramos? Es lo último que se le ocurre. Y si suelta una oración es que te caiga fuego. Declaro en el nombre de Jesús. Fíjese, estamos en el conflicto, miramos hacia arriba. El segundo paso, mira hacia adentro. Por lo regular estamos tan ensimismados, estamos tan enfocados en que sabemos exactamente cuál es el pecado de mi cónyuge, las veces que lo ha hecho, las formas en las que lo ha hecho, y estamos dispuestos, hasta tenemos una lista de todas las cosas que nos han hecho y sabemos cómo las tiene qué es lo que tiene que hacer para resolverlas. Pocas veces miramos hacia cuál ha sido nuestra falla en medio de todo esto. Por lo regular, esperamos a que la otra persona nos diga dónde está mi error y yo soy quien le tiene que decir el error a la otra persona, pero nadie se detiene a, después de haber buscado al Señor, ver cuál es mi problema. Por eso es bien curioso, fíjense, en las consejerías matrimoniales, la gente llega a acusar al otro. A eso llegan en las consejerías matrimoniales. Hoy vamos a hablar con el pastor y le voy a decir todo lo que andas haciendo. Qué bueno, venga. ¿Ya? Yo lo voy a escuchar o la voy a escuchar. Sí, yo también voy a hablar para que te conozca, ¿no? Y ahí vienen los dos. ¿Ya? Y fíjese que él. Fíjese que ella. Ok. ¿Sabe usted que usted no ha respetado a su marido como dice la Biblia? ¿Sabe usted que le ha faltado el respeto como toda una impía? ¿Y quién va a respetar a este? ¿Sabe usted que usted no ha amado a su esposa como Cristo amó a su iglesia? Pastor, es que usted no sabe. Esta oveja cornea con todo. A veces creemos que el problema está en la otra persona. Y no estoy diciendo que no haya un problema en la otra persona, pero antes de llegar a querer resolver el problema con la otra persona, vea cuál es su problema. Ese es el método bíblico. Por eso nunca resolvemos conflictos, fíjense, nunca. Nos cansamos de pelear y lo dejamos así, pero que lo hemos resuelto a la manera bíblica, nunca lo resolvemos, porque para resolverlo se necesita primero ver a Dios y segundo, Mateo 7 del 3 al 5, el Señor Jesús dice, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu esposa o de tu esposo? ¿No te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota cuando la viga está en tu ojo? Ese es el pleito por lo regular. Tenemos un gran pecado, tenemos una gran viga en nuestros ojos y con esa viga queremos ir y sacar, hacer una operación oftalmológica, ¿así se dice? Queremos hacer una operación cuando ni tan siquiera nosotros mismos vemos bien. Y usted podrá decir, pastor, yo sé bien, yo veo bien cuál es el pecado de mi esposa. Sí, el grave problema es que no ves cuál es el pecado que hay en ti. Ese es el grave problema. Entonces fíjese, aquí es donde voy a pasar casi la mayor cantidad del tiempo. Leía un comentarista que decía, aun cuando usted crea que su cónyuge, fíjese, ponga atención, aun cuando usted crea que su cónyuge tiene el 90% de la culpa,
sepa que usted tiene el 10%, pero de ese 10% usted es el 100% culpable. ¿Se entiende? Sí, mi esposa puede haber fallado el 90% y yo solo el 10%, pero del 10% que yo tengo culpa, yo tengo el 100% de culpabilidad. Por lo tanto, ya sabemos que usted es súper sabio y súper inteligente y ya identificó cuáles son las cosas que le caen mal de su cónyuge. ¿Pero alguna vez se ha preguntado cuáles son las cosas que le caen mal a Dios de usted? Porque por lo regular esas cosas que no están agradando a Dios de su vida son las que están resultando en un conflicto para con su matrimonio. Por eso el Salmo 139, 23 dice: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Algunos de ustedes en algún conflicto, después de que ya, digamos que ya después de que pelearon, se van a la cama, abren la Biblia y abren el Salmo 139. Y dice: Señor, en este gran pleito con mi esposa, ¿me puedes ayudar a escudriñar mi corazón y saber en qué estoy fallando yo? Porque no lo veo. Mi enojo, mi ira, mi pecado, mi carnalidad me ha cegado a tal manera que yo creo que ella tiene toda la culpa. Pero si yo entiendo todo el panorama de la Escritura, yo sé que hay algo que está mal en mí. El problema es que no lo veo. Señor, yo te pido que me ayudes y me ayudes a revelarme qué es lo que hay en mi corazón. ¿Y sabe cuál es la respuesta del Señor muchas veces? Ya te lo dije a través de tu esposa. Todo lo que tu esposa te dijo de mala manera, pero es cierto. No siempre, pero la mayoría de veces, todo lo que su esposa le dice, en lo que usted está fallando, es verdad. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Entonces usted va y lo primero que tiene que hacer es buscar, pedirle al Señor que le ayude a ver cuál es su pecado. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, la coyuntura, los tuétanos. Y fíjese lo que dice la palabra, el poder de la palabra: es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. A veces en algunas consejerías, cuando la gente está bien enojada, le digo: ¿me puede leer este versículo? Ay, ahorita ni ganas de leer tengo. No es que no tenga ganas, es que tiene miedo. Mire lo que dice: sí, yo eso ya me lo sé, yo ya me sé ese versículo. No es que no lo quiera leer, no es de que le duele la cabeza y no pueda ver las letritas. El problema es que la Escritura funciona como una espada, y cuando empieza a penetrar, te empieza a revelar qué es lo que realmente hay en tu corazón. Por eso le hago la pregunta: ¿cuántos de ustedes, después de un gran conflicto con su esposa, con su esposo, han ido a leer la Biblia? ¿Ven por qué no solucionamos? ¿Ven por qué no solventamos? Proverbios 19:20 dice: escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Tres formas, fíjese. Primero en la oración, Salmo 139. Segundo a través de la Escritura, Hebreos 4. Y tercero a través de creyentes maduros. Vaya y escuche el consejo. Puede hablar a alguno de sus hermanos que están caminando con usted en la fe y decirle: mira, fíjate que mi esposa me dijo esto, y yo le dije esto y esto. En vez de buscar que se pongan de su lado, ¿por qué no le pregunta: ¿en qué crees que yo fallé?
Nadie dice eso. Es más, siempre andamos buscando estas personas que se van a poner de nuestro lado en contra. Esas son las famosas alianzas, y las alianzas son demoníacas, hermano. Cuando usted anda buscando alianza, usted anda buscando quien le acompañe en su pecado. Sí, qué bárbaro lo que te dijo, no, hombre. ¿Y vos qué le dijiste? Sí, es que se lo merecía. No, yo hasta muy poquito le dijiste. Yo hasta más le hubiera dicho. Esas no son las alianzas que tenés que buscar. Las alianzas que tenés que buscar son aquellas personas que te van a decir de entrada dónde está tu error. No puede opinar de tu cónyuge porque tu cónyuge no está ahí, no está escuchando la versión de tu cónyuge. ¿Me está siguiendo? Algunas veces algunas personas me llaman y me dicen: pastor, fíjese que mi esposo aquí, mi esposa, Ok, pero es que mira, hermana, usted, pastor, yo le llamo para que vea él cómo se está comportando. Sí, pero esa es su perspectiva. Eso es lo que usted me está contando a mí de él. Yo tendría que hablar con él o tendría que hablar con ella para saber qué decirle a ella. ¿Ya? Pero ahorita que usted está hablando conmigo, ¿sabe qué? A usted le hace falta perdón. ¿Está dispuesto a perdonar? Solo si me pide. No, pues sí, pero ¿está dispuesto a perdonar? Difícil, pastor, difícil. Y ahí empieza la consejería para con esta persona únicamente. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? De forma práctica, por favor, no sea pendenciero. ¿Sabe qué quiere decir una persona pendenciera? Una persona que está buscando pleito en todo momento. Proverbios 29:22 dice: el hombre airado suscita rencillas y el hombre violento abunda en transgresiones. Proverbios 23: es honra para el hombre eludir las contiendas, pero cualquier necio se enredará en ellas. Si bien es cierto, existe un lugar apropiado para corregir a nuestros cónyuges, que vamos a hablar en un momentito de eso, debemos aprender a controlar la forma en la que hacemos las cosas. Y eso es parte de su responsabilidad. Póngame atención con esto que le voy a explicar. Usted tiene que amar de una forma tan profunda, pero tan profunda y tan verdadera a su cónyuge, ojo, que usted tiene que saber que para poder usted decirle a su cónyuge lo que está mal, primero usted tiene que limpiarse y estar listo usted, porque usted va a entrar con un bisturí al corazón de su cónyuge. Y si usted tiene una gran viga, si usted llega con los ojos tapados y llega encolerizado, lo que va a hacer es dañar y dañar y dañar y dañar. Por eso la parte más importante es la parte personal, no cómo vamos a cambiar a la otra persona, sino si yo estoy listo para acompañar a la otra persona que haga ese cambio. Debe de aprender a controlarse. Un pendenciero no sabe cómo controlarse. Un pendenciero no sabe cómo hacer las cosas en el momento correcto. Muchas veces hablo con las personas y me dice: pastor, ¿qué piensa usted cuando tengo que hablar? Mire, primero ore mucho, ore, que el Señor le revele su corazón, que le purgue los motivos. Porque no queremos llegar a ganar un argumento, queremos llegar a ser herramientas para que la persona cambie. Eso es lo que queremos. Segundo, ore para que el Señor le ponga el momento adecuado. Un pendenciero no le importa el tiempo, hermano. Tiene que, yo soy como soy, y si a mí me agarras de frente, yo te digo las cosas en la cara. Ese es un pendenciero. Mi carácter es así. Eso no se trata de carácter, se trata de una persona carnal. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Entonces tiene que orar por el momento. Primero los motivos, segundo el momento adecuado. Es tan importante al momento que yo voy a querer
resolver el conflicto que hemos tenido con mi cónyuge, tenemos que entender de que el momento es importante. No todo momento es bueno. Si usted ve que llega, la persona anda histérica y anda molesta, y usted diga, este es el momento, usted no sabe en lo que se está metiendo. Es más, una persona sabia hasta puede llevar a cenar y a comernos unas pupusas y platicar de un montón de cosas. Y allá al final, después de las 2 con la champán, le dice, mira, hay algo que te quiero decir, pero quisiera que oráramos primero. ¿Ya? Nadie se toma el tiempo para eso. Todos creemos que los conflictos hay que resolverlos en el momento. Porque si no, yo no me puedo dormir peleado. Dice la Biblia que no hay que dormirnos peleados. Entonces, resolvamos ya o resolvemos ya. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que tú no te tenés que dormir enojado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, tu responsabilidad es tú no dormirte enojado. Pero eso no quiere decir de que hayas resuelto el conflicto. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Usted puede que no haya resuelto, pero usted se duerme tranquilo, porque usted sabe que ya empezó a orar para que el Señor alinee su corazón a lo que tiene que hacer, que le haga ver cuál es su problema y que le dé el momento adecuado, que le dé las palabras adecuadas, hermano. Es tan importante. No solamente soltar las palabras. Yo a veces les digo a algunos hermanos, cuando van a hacer este tipo de confrontaciones, les digo, anote lo que tiene que decirle. Y si quiere, venga y lo leemos. ¿Ya? Pero anótelo. ¿Por qué lo va a anotar? Primero, porque no quiere decir de menos. Y segundo, porque no quiere decir de más. Hay algunas cosas que en su mente suenan bien, pero ya una vez dichas ya no suenan tan bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué le parece si las escribe y venimos, las leemos, les hacemos algunas modificaciones y luego usted puede ir donde su cónyuge y se las lee, léaselas y dígale, te lo voy a leer porque no quiero hablar de más, ni quiero decir palabras groseras, esto ya está preparado y lo he orado, entonces te lo voy a decir de la mejor manera posible. ¿Quiere resolver el conflicto? Se requiere de esfuerzo, hermano. Las palabras adecuadas, los motivos adecuados, los momentos adecuados y el corazón adecuado de la otra persona. Ore por la otra persona también. Ore por la otra persona. Señor, es duro lo que voy a decir. Te agradezco porque ya me hiciste ver cuál es mi pecado. Voy a ir y le voy a confesar. Voy a hablarle de cuál es mi error en medio de todo esto. Ayúdame, Señor, a que ella pueda o él pueda ver que realmente hay algo genuino en mi corazón. Pero muchas veces, como ni tan siquiera hemos orado, llegamos, confesamos, ya, y la otra persona responde mal, y usted dice, bueno, yo ya te dije lo que te tenía que decir, ay, vemos si lo quieres creer. Eso no es querer resolver el conflicto. Eso es dejarle la bola del conflicto a la otra persona. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Entonces, limpie su corazón con una confesión real. Proverbios La Escritura nos manda que nosotros hagamos nuestras confesiones, porque parte de nosotros poder restaurar una relación rota es reconocer en qué nos hemos equivocado nosotros. Entonces, fíjese, estos son algunos elementos. Voy a ir rapidito por cuestiones de tiempo, pero voy a ir rapidito explicándoles los elementos de una confesión. ¿Qué es lo que usted tiene que decir y hacer en una confesión para que sea lo más genuino y convincente posible? Porque por lo regular decimos, perdóname pues.
¿Ya? Y creemos que ya con ese perdóname pues ya estuvo todo el perdón, y nos enojamos cuando la otra persona no responde de manera positiva al perdón que nosotros le hemos pedido. ¿Algunos de ustedes han pedido perdón y no le han creído? Fíjese, usted me va a decir si le hace falta alguno de estos elementos. Primero, diríjase a todos los involucrados. Si usted gritó, destrozó, hizo un montón de cosas, insultó, golpeó la puerta y lo hizo enfrente de sus hijos, hasta ellos debería de pedirles perdón. Hijo, vení, la forma en la que traté a tu mamá no es como se tratan a las mujeres. Te he dado un mal ejemplo. Yo no quiero que tú crezcas el día de mañana pensando que esto es normal. Esto no es normal. Esto es lo que hacemos los pecadores, hijo. Y esto es grave. Esto es grave. Hija, yo no quiero que tú creas que la forma en la que yo traté a tu mamá es como todas las mujeres tienen que ser tratadas. No es así, hija. Me dejé llevar por mi cólera, me dejé llevar por mi enojo. Hija, perdóname porque te hice presenciar estas cosas. La esposa, hijo, perdóname, le falté respeto a tu papá, es algo que no tenía que haber hecho. La Escritura manda a que nosotros resolvamos nuestros conflictos de una mejor manera. Somos pecadores y te pido que me perdones. ¿Sabe usted que muchos de los comportamientos de sus hijos están viciados por cómo ustedes se tratan en el hogar? Y eso no es psicología. Es haber faltado a la responsabilidad que dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Me está siguiendo? Entonces diríjase a los involucrados, diríjase a su esposa, mi amor, perdóname. Número 2, evite los sí, los pero y los quizá. Mi amor, perdóname, pero es que si vos no hubieras, ya la regó. ¿Ya? Mira, perdóname, si tan solo vos no hubieras hecho, ya la regó. Porque usted no está haciendo la situación para usted, sino para la otra persona. Sí, quizás si yo no hubiera hecho tal cosa, tal vez no estuviéramos así, ¿verdad? Perdóname pues. Si quizás no hubieras hecho, no es que si no lo hubieras hecho no estarían así, eso está claro. ¿Cómo que si quizás y tal vez y vea que si tal vez si? Usted tiene que estar firme, entendiendo, consciente de qué se está arrepintiendo, de qué está pidiendo perdón. Y admite específicamente el pecado. Te mentí. Eso es algo que no se tenía que hacer. Y lo voy a amarrar con el 4. Reconozca el daño. Te mentí. Ahí está hablando del pecado específico. Reconozca el daño. No me imagino cuánto te dolió darte cuenta por medio de otra persona que yo te había mentido. Me imagino que eso debe haber sido increíblemente doloroso. ¿Me podés decir? ¿Ya? Sí, la verdad es que me dolió, no sabés la vergüenza que me hiciste pasar. Mi amor, discúlpame, no era mi intención que pasaras esa vergüenza. Tenés toda la razón. Perdóname. Te falté el respeto enfrente de un montón de personas. No era la forma en la que me tenía que dirigir a ti. En la forma en la que te hablé, sí, tenés razón. Ni a mis enemigos les hablo de esa manera. Te insulté, te hice esto, te dije acá, perdóname. Número 5, parte de la confesión es aceptar las consecuencias. Algunas veces lo van a mandar a dormir al sofá. Es parte de la consecuencia. Usted tiene que dar chance a que los pensamientos se asienten. Modifique el comportamiento. Hermano y hermana, por favor, no pidan perdón por cosas que usted no están dispuestos a abandonar.
Se está gastando el perdón, está golpeando el perdón y después cuando usted de verdad quiera la gente no le va a creer. Pida perdón solo y exclusivamente cuando realmente esté arrepentido. El perdón no sirve para restaurar inmediatamente una relación y no sobrellevar las consecuencias. El perdón sirve para dar entrada a lo que Dios pueda comenzar a hacer después de un arrepentimiento. Si usted no está dispuesto a cambiar su forma de pensar, su forma de hacer las cosas, la forma de tratar a las personas, por favor, no pida perdón. Quédese ahí. Usted tiene que saber de que hay un compromiso. Con cada perdón hay un compromiso de haber un cambio, de que tiene que haber un cambio. Y cuando pida perdón, otorgue tiempo. Evidentemente es necesario dar un tiempo para que las personas empiecen a confiar nuevamente en usted. No todas las cosas caen de manera inmediata. ¿Está conmigo hasta ahorita? Paso número 3. Aquí rapidito. Ahora mire hacia el otro y trate de hacer el bien. Entienda, póngame atención con esto y si lo tiene ahí, subráyelo porque esto es importante. Cada vez que usted entra a una discusión, a un conflicto, su responsabilidad en medio de un conflicto es estar totalmente preparado para poder intervenir en la salud espiritual de su cónyuge. Eso es lo más importante de todo. Nadie mejor que usted para poder solventar esta situación. No hay nadie que yo quisiera que confrontara mis pecados más que mi esposa. Ella sabe cómo soy, ella sabe hasta dónde puede llegar, ella sabe qué palabras puede decir para dañarme, ella sabe qué palabras puede decir para confrontarme, ella sabe cómo buscar el momento adecuado, las palabras adecuadas. Es algo que ella tiene que saber, es algo que yo tengo que saber también. Y esto es algo que quiero que me ponga atención porque por lo regular nosotros no lo hacemos. Y para preparar el camino de ir y confrontar a mi cónyuge, tengo que estar constantemente afirmando a mi cónyuge. ¿Qué quiere decir que estamos afirmando? Póngame atención con esto. Constantemente usted está reconociendo que se ha casado con una persona con muchas virtudes. Usted reconoce que usted se ha casado con una persona con muchas capacidades. Usted reconoce que la persona que duerme al lado suyo es una persona que es capaz de apoyarlo, es capaz de sacar el pecho por usted, es una persona que tiene muchas características. Pero por lo regular nunca las decimos. Quiero hacer un ejercicio ahorita. Regálame un número, Sari. Del 1 al 37. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allá. Usted, hermano Juan, ¿le podría decir usted a su esposa 2 cosas buenas que usted ve en ella? Pero mírela a ella, no a mí. Mírele, queremos escucharlo. Dos cosas buenas que usted ha visto, que usted reconoce de su esposa, características buenas. No, pero a ella. Sí, fuerte, por favor, queremos oírlo. No, pero a ella dígale. Ok. ¿Podría usted decirle 2 a su esposo? Sí, características buenas. Características que la bendicen a usted.
Muchas gracias. Regáleme un número del 1 al 30. 25. Pucha, voy a empezar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Allá, Richie. Eras el 23, pero dale. No, 25, ajá. La misma pregunta. No, pero no lo digas en tercera persona, decíselo a ella. ¿No escuché la segunda? Ah, ok. Fabi, ¿puedes decirle dos cositas? Ah, bien. Hombre que sigue instrucciones. Ok, gracias. Si yo les hiciera la pregunta, y fíjense, no la voy a hacer, pero si yo les hiciera la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó una reprensión de parte de su cónyuge? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó una afirmación de parte de su cónyuge? Dice un teólogo por ahí de matrimonios que la afirmación sirve como una cuenta de banco. Cada vez que usted está afirmando a su esposa, a su cónyuge, mi amor, gracias por los huevos que me hiciste, la próxima vez menos sal, ¿verdad? Pero muy ricos, ya, gracias por la atención, ya, mi amor, gracias por el esfuerzo que haces por cuidar a los hijos, mi amor, gracias porque siempre estás pendiente de que nunca falte nada aquí en la casa. Mi amor, gracias porque siempre estás pendiente llamándome a cada momento. Ojo, póngame atención con esto, porque eso es súper importante. Cuando andábamos de novios, eso era casi todos los días. Cuando andábamos de novios, es que usted tan linda, usted tan bueno, es que usted, que es muy caballero, es que usted, y hablábamos un montón de cosas buenas. ¿Ya? A tal grado y tan comprometidos estábamos en afirmar que muchos de los defectos no los veíamos. Ojo, dice ese teólogo que la afirmación funciona como una cuenta de banco. Usted cada vez que afirma, deposita, cada vez que afirma, deposita, cada vez que afirma, deposita, cada vez que afirma, está depositando. Y cuando usted trata de corregir, es como que usted saque de la cuenta. Muchos de nosotros estamos queriendo corregir sin haber afirmado previamente. ¿Ya? Entonces cuando decimos, pues aquí nadie, solo a mí me toca, que aquí la verdad que no hay que... Cuando llegas a ese conflicto y no has afirmado lo suficiente, del otro lado vas a encontrar demandas también. ¿Ya? Usted podrá decir, pastor, pero eso de afirmar es como muy psicológico. No, hermano, es bíblico. Vaya conmigo a Apocalipsis 2. Se lo voy a poner. Hay muchas afirmaciones en la escritura, pero Apocalipsis 2, solo para que usted vea. Apocalipsis 2, capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tiene? Al final de sus Biblias. Escríbela. Este es el Señor Jesús, solo para que usted me entienda. Este es el Señor Jesús escribiendo una carta para cada una de las iglesias que estaban en el Apocalipsis. Y fíjese, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, al que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto, versículo 2: yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús ahí? Afirmando las cosas buenas que tiene la iglesia. ¿Ya? Ya una vez le dijo lo bueno. Versículo 4.
Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Ya? Mira el versículo, y así pasa, el versículo 8, escribe el ángel de la iglesia, el versículo 12, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada de agudo filo, dice esto: yo sé dónde moras, dónde es el trono de Satanás, y guardas fielmente mi nombre. Le está diciendo, sos una iglesia fiel, sos una iglesia que no ha negado la fe, a pesar de que el trono de Satanás está ahí en medio. Eres mi testigo, testigo fiel. Pero tengo unas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. ¿Ve lo que el Señor Jesús hace primero? Afirma y luego confronta. Este no es un método inmediato. Ya usted no va a llegar y le va a decir: mira, te veo bien bonita hoy, ¿oíste? Y gracias por todo lo que andas haciendo con los bichos, pero mira, tengo algo en contra de vos. Eso no funciona así. Ya, no funciona así. Eso es algo que usted tiene que estar haciendo constantemente, porque esas son cosas que a usted le bendicen, son cosas que usted reconoce de parte de su cónyuge. Y por lo regular no lo hacemos, vivimos en una guerra todo el tiempo, todo el tiempo. Trate de afirmar el 90% más de lo que corrige. Que si de 10 palabras van a salir de su boca, 9 sean de afirmación y una sea de corrección. Porque la afirmación es necesaria todos los días, y la corrección usted la va a tener que hacer durante esté casado. Pero usted quiere cambiar a la persona ya, ahorita, porque esto me molesta a mí. Ese no es el punto. El punto es de que esta persona, si está en algún pecado, está alejada de Dios. Y posiblemente si esta persona muriera hoy, posiblemente iría al infierno, y es su esposa, es su esposo. Entonces, ¿qué hacemos? Quiero que mi esposa me escuche, pero para que escuche mi corrección necesito que ella entienda que yo no soy su enemigo. Necesita que entienda que yo valoro todo lo que ella es. Necesito que ella entienda que para mí es una persona increíblemente importante, que sé que tiene sus defectos, pero estoy por ella no por sus defectos solamente. Estoy por ella porque abona muchas cosas a mi vida. Por eso me casé. Yo no me casé para decir, tanate problemas que me voy a llevar. No, me casé porque sabía que con ella podía compartir mi vida. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Pastor, pero eso, si yo le digo eso, va a ser orgullo. No, no es orgullo si usted lo hace de la manera bíblica. ¿Cómo es la manera bíblica? Mi amor, me encanta lo que Dios está haciendo en ti. Gloria a Dios por eso. No, de verdad, gloria a Dios por eso. En otro momento hubieses reaccionado de una forma totalmente diferente, y hoy, yo veo cómo estás caminando, veo cómo te interesa la escritura, veo cómo ya no andas en chambres de viejas, veo cómo, de verdad, mi amor, te felicito, de verdad, te agradezco, gloria a Dios por la obra que está haciendo en ti. Entonces, ¿quién se lleva la gloria? El Señor. ¿Ya? Pero usted reconoce, no deja de reconocer. ¿Por qué? Porque cuando usted venga a querer decir lo que está mal, usted entra en un son de médico, si lo quiere ver así, y no de enemigo. ¿Tiene sentido esto? Antes de corregir, considere qué cosas tienen que ser corregidas. No todas las cosas tienen que ser corregidas, hermano. ¿Ya? Mira, mi amor, la vez pasada comimos espaguetis, pero yo quería hamburguesa, y esas cosas son pecado delante de Dios. No, hay cosas que no tienen que ser corregidas. Simplemente disfrute la diversidad, disfrute que las cosas se pueden hacer diferentes. Ahora, hermano, póngame atención. ¿Qué cosas tienen que ser corregidas cuando hay un pecado? Cuando hay un pecado, sí. ¿Ya? Hay una mentira, hay un adulterio, aunque solo sea de vista. ¿Ya? Amor, mira, la vez pasada te vi viendo
o te vi escribiéndote con fulano o con fulana, y yo creo que aunque sean cosas del trabajo, ya, que te estés hablando con él o con ella a las 12 de la noche, es como que siento que me estás faltando el respeto. ¿Ya? Entonces, me preocupa porque eso te puede llevar a otro tipo de conversaciones. ¿Qué estás hablando a las 12 de la noche que no puedas hablar durante el día? ¿Ya? Entonces, me preocupa que estés tanto tiempo en el teléfono porque eso te puede llevar a un pecado. Yo estoy aquí porque quiero rescatarte de esto, que no le va a decir eso, ¿verdad? Porque no es Superman usted, pero la idea es que usted llega con el punto de que quiere rescatar del inminente pecado en el que la persona está o para el que la persona va. ¿Me está siguiendo eso ahorita? Entonces, cuando hay un pecado, por supuesto que hay que corregirlo, y cuando hay una situación que está haciendo mucho daño, hay una actitud de prevención. ¿Ya? Amor, las últimas semanas has venido demasiado tarde, ¿ya? No tenemos tiempo para hablar, habían cosas de los niños que necesitaba que conversáramos, y porque no estuviste no pudimos conversarlas, se pasó el tiempo y hay que pagar una multa. ¿Ya? Entonces eso está trayendo problemas dentro de la relación. Por supuesto que hay que abordarlas. Tal vez no necesariamente sean pecado, pero sí hay que abordarlas. ¿Ya? Y luego aborde a su cónyuge. Por favor, hágalo, tenga valor y tenga la responsabilidad. El esposo piadoso, póngame atención con esto, el esposo piadoso sabe que tiene una responsabilidad de presentar a su esposa delante del Señor como Cristo presenta a su iglesia. Dice la escritura en Efesios que el esposo tiene que presentar a su esposa limpia y sin mancha, la ha lavado a través del lavamiento de la palabra. Ese es el propósito, esa es la responsabilidad del esposo, enseñarle la escritura a su esposa. Y el propósito de la esposa es poder confrontar a su esposo con respeto. Ambos tienen la responsabilidad de guiarse al arrepentimiento, uno con amor y el otro con respeto. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Y termino aquí porque ya solo me quedan 3 minutos. Paso número 5. Perdón, no quiero pasar por alto el numeral 3 del literal E. Cuando usted haga la corrección, asegúrese de ser espiritual. ¿Qué quiere decir ser espiritual? Ser controlado por el Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Desde el momento en que usted empiece a abandonar estos frutos en medio de un conflicto, apártese, eso no va para ningún lado. La carne está comenzando a gobernar, y cuando la carne gobierna se terminan mordiendo y devorando los unos a los otros. ¿Está haciendo eso ahorita? Número 4, miren hacia adelante. ¿Por qué miren hacia adelante? Porque miran a la esperanza de lo que el perdón puede hacer. ¿Ya? Ya hemos hablado mucho acerca del perdón en la iglesia, por lo tanto creo que me puedo saltar esto. Perdón no es un sentimiento, es una decisión que se toma por fe, en obediencia. Si la persona viene en arrepentimiento, yo decido perdonar por fe sin querer controlar los resultados de este perdón. Ya no estoy pensando todo el tiempo, y si me la volvés a hacer, no te voy a perdonar si me la volvés. No, usted está dispuesto a perdonar 70 veces 7, porque así dice la Escritura. Si la persona viene arrepentido y te pide perdón, tenés que perdonar, porque perdonar es una decisión que se toma por fe. No es un sentimiento que le tiene que nacer a usted, no es una gana que le tiene que nacer. ¿Ya? Entonces, 4 cosas acerca del perdón. Cuando usted perdona, usted se compromete, hace la promesa de no volver a insistir más en el asunto. Una vez usted perdona, usted no puede sacar esto nuevamente. Y usted puede decir, pastor, pero es el mismo pecado. Sí, pero no lo puede tratar de la misma manera,
porque entonces es como que usted nunca lo haya perdonado. Dice la palabra del Señor que cuando Él nos perdona, agarra nuestros pecados y los tira al fondo del mar y no se acuerda nunca más de ellos. De la misma manera que nosotros hemos recibido el perdón, nosotros perdonamos a las personas. ¿Cómo se ve este perdón cuando no insistimos en este asunto? Es que no tratamos a la persona como que todavía nos debe algo. Eso es algo que usted tiene que trabajar. Prometo, y esto es bueno, creo yo que usted cuando perdona se lo repita con su cónyuge, ¿ya? Te perdono y te prometo que no voy a insistir más en esto, ¿ya? Te perdono y te prometo que no lo vuelvo a mencionar ni lo voy a usar en tu contra. Ese es un perdón, es una promesa del perdón. Te perdono y te prometo que no hablaré con otras personas de este asunto. Sé que eso te puede denigrar, sé que esto te puede dejar mal parado, pero asunto arreglado. Si tú te has comprometido a cambiar, yo estoy dispuesto a sobrellevar las consecuencias de esto. Entonces te perdono y no hablamos con nadie más de esto. Y número 4, te perdono y no voy a permitir que esto sea la base por la cual nosotros nos vamos a relacionar. Te perdoné, borrón y cuenta nueva. Vamos a ver para adelante. Vamos a ver qué es lo que este perdón bíblico y todas estas cosas que hemos tratado de practicar pueden hacer en nosotros. Seguir volviendo y seguir insistiendo en el mismo tema es reconocer de que usted no ha perdonado genuinamente. ¿Qué tiene que hacer ahí? Regresar al paso 1. Cuando usted vuelve a lo mismo, es porque tiene que buscar más a Dios, ver qué es lo que ha pasado en su corazón, tratar de ver qué es lo que está pasando en la otra persona y luego dar paso al perdón otra vez. Usted podrá decir, pastor, es un montón lo que hemos visto hoy. Creo que no se me ha quedado nada. Yo le motivo a que en el próximo pleito saquen esta hojita y caminen juntos por acá. Por eso se les estoy dando, ¿ya? Caminen juntos por acá y se van a dar cuenta cuánto revela el Señor de lo que hay en sus corazones y cuánto poder tiene hacer las cosas al estilo del Señor. Quiero dejarlo con esto. Sí, son muchas cosas las que hay que hacer, pero por encima de todo usted tiene que recordarse que tiene el mejor ayudador de todos, que es el Espíritu Santo de Dios. Basta con tener la disposición de obedecer la palabra. Aquí yo le he dado un par de cosas esquematizadas, pero basta con que usted tenga la disposición de hacer las cosas conforme a la palabra, y estoy más que seguro que en su momento, en el momento de conflicto, el Señor le va a recordar algunas de estas cosas. Con 2, 3 que ponga usted en práctica, estoy más que seguro que le va a ayudar un montón en su matrimonio. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por el momento que nos permites escudriñar tu palabra. Gracias por darnos esta instrucción de lo que tenemos que hacer en medio del conflicto. Quiero orar, Señor, por cada uno de los matrimonios que están aquí representados. Quiero pedirle que le tome la mano a su pareja. Y recuerde primero que usted es un gran pecador.
Si de alguien tiene que temer su cónyuge, es de usted. Tiene una gran capacidad para hacer mucho daño. Tiene una gran capacidad para destruir. Y eso es algo que usted tiene que saber. Con sus palabras, con sus actitudes, muchas veces ha dañado a esa persona que un día prometió amar. Pídale perdón al Señor. Pídele perdón al Señor. Señor, te pido perdón porque depositaste bajo mi cuidado a una persona que he dañado mucho. Por eso hoy te quiero pedir que me cambies. Por eso hoy te quiero pedir que me transformes. Que transformes mi corazón. Porque muchas veces no solamente he dañado con mis obras, con mis palabras, sino con no hacer lo que me corresponde hacer en el matrimonio. Y esto ha llevado a muchos, pero muchos conflictos. Asumo mi culpa, asumo mi responsabilidad delante de ti. Como lo decía el salmista, contra ti y solo contra ti he pecado. Límpiame, Señor, lávame. Trátame conforme a tus misericordias. Ten piedad de mí. No puedo entender cómo un miserable pecador como yo pueda tener la dicha de compartir su vida con una persona como la que está a mi lado. Esta persona no se merece a alguien como yo. El apóstol Pablo, cuando hablaba de los pecadores, decía: yo encabezo la lista. No porque fuera el peor pecador de todos, sino porque solo él conocía los pecados que habían en su corazón. Quiero que usted sepa que por mucho que usted se queje de su cónyuge, usted es un pecador miserable que ni eso se merecía. Usted merecía el infierno. Eso es lo que merecen los pecadores. Los pecadores merecen despertar ardiendo en un lago de fuego. Pero su misericordia te ha permitido compartir la vida con otro pecador. Por eso hoy quiero pedirle que ahora usted ore por esta persona, ore por su cónyuge. Dele gracias al Señor por esas virtudes. Dele gracias al Señor por esas cosas buenas, por esas capacidades. Dele gracias porque le ha acompañado en estos meses, años, décadas. Sabemos que hay mucho que cambiar. Sabemos que no vamos a dejar de cambiar, pero tenemos una esperanza, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y esa es la esperanza que debe de motivar cada matrimonio. El Señor está haciendo la obra en mi cónyuge y no la va a terminar hasta el día en que Él se lo lleve o que el Señor regrese. Es una obra continua,
es una obra permanente, es una obra activa. Por favor, hermano, por favor, hermana, no se pierda por puros caprichos, por deseos del corazón que se volvieron demandas. No se pierda la transformación que Dios puede hacer en usted y en su cónyuge. No hay nada más maravilloso que poder llegar al final de nuestros días y decir: lo logramos, dejamos el pellejo, hicimos todo nuestro esfuerzo y el Señor nos transformó. No es que hayamos llegado todavía, seguimos a la meta, seguimos a la lucha, pero no somos los que antes éramos. Y no fue por nosotros, sino por Cristo en nuestro matrimonio. Canta este coro. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Gracias, Señor, por este tiempo. Permite que podamos disfrutar de tu perdón y del perdón que nos permites dar a nuestros cónyuges, mientras vemos ese glorioso cambio que tú estás produciendo en cada uno de nosotros. Bendícenos, manténnos unidos, permite que disfrutemos de la diversidad y ayúdanos a solventar nuestros conflictos para gloria tuya y beneficio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén.